Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión te voy a explicar las principales razones de por qué no está alcanzando el dinero en las familias para poder llegar al final de cada mes. Y por supuesto también voy a compartir las soluciones que te serán de gran ayuda para que cambies tu vida para siempre. ¿Listo? Comenzamos. ¿Por qué mucha gente vive apenas al día o cheque tras cheque? ¿Por qué muchas familias batallan y tienen que hacer tantos sacrificios para poder llegar al final de cada mes? Muchas familias están todo el tiempo estresadas, con ansiedad, que no pueden dormir y que le dan vueltas a la cabeza de cómo hacerle para traer comida a la mesa, pagar las cuentas, la renta o la hipoteca, el préstamo del auto, etc. Y que muchas veces estos problemas causan peleas entre las parejas y en muchos casos hasta llegar a las separaciones. Esta situación es más común de lo que tú piensas. Tal vez algunos crean que este problema solamente le sucede a las familias pobres y pues están muy equivocados, ya que este problema también lo tienen las familias entre comillas de clase media e incluso de clase alta. Esta es una locura. Y pues como te habrás dado cuenta, todo lo que ves a tu alrededor está cada día más caro. Los precios y costos de vida están subiendo de forma muy acelerada, ya sea en la comida, en la gasolina, la renta, la hipoteca, los impuestos, las cuentas o biles, como de la luz, el agua, el gas, los seguros, servicios públicos, transporte, entretenimiento e incluso hasta el tener y crear hijos cuesta mucho dinero. Y sobre todo el Firulais o el Michi o cualquier cosa que se te venga a la mente, simplemente no está alcanzando el dinero para sostener una familia y tener una vida digna. Dicho esto, te tengo muy malas noticias, aunque también y por fortuna te tengo muy buenas noticias. Primero te voy a decir las malas noticias. Esto va a empeorar. Así es. Los precios y costos de vida en general seguirán incrementándose en los siguientes años y la brecha entre los salarios promedio y los costos de vida será cada vez más lejana. Y para que también lo sepas, hoy en día los salarios promedio, o mejor dicho, el salario medio, en cualquier país del mundo simplemente no es suficiente para mantener una familia. A lo menos que trabajen ambos, tanto el hombre y la mujer, y aún así apenas llegan al final de cada mes. Y a pesar de que ambos trabajen, será inevitable que la mayoría de las familias de todo el mundo empeore su situación económica y cause más pobreza, más desigualdad y aumenten los problemas sociales. Y no importa el país, ya sea México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, India, China o países ricos como Japón, Canadá, Alemania, Francia. Es más, incluso los mejores países del mundo como Noruega, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Islandia o Finlandia, será inevitable que la situación económica de la mayoría de las familias empeore. Algunos países aguantarán más que otros, pero simplemente no hay escapatoria. No la hay. Y por cierto, se me olvidaba Estados Unidos. Yo he vivido aquí por más de 15 años y entiendo muy bien cómo funciona el sistema financiero. Y déjame decirte que la situación aquí también está muy difícil. Y el famoso sueño americano es una ilusión, una fantasía que se convierte en pesadilla porque la mayoría de las personas no han entendido cómo funciona el sistema y la escuela de la vida. Aunque estos ya son temas para otro video. Y no me quiero desviar, así que continuemos. Ok. Entonces los problemas económicos de las familias van a empeorar. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? Te preguntarás. Y pues te voy a contar de forma resumida las principales causas del por qué estamos en esta situación y también te voy a compartir las soluciones. Así que quédate hasta el final. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. La primera causa de todo este desastre se trata de la inflación, y que viene disfrazada o envuelta en los incrementos de los costos de vida. Hace tiempo hice un video que está por ahí donde explico sobre la inflación, pero para no extenderme en esto, simplemente la inflación causa que tu dinero valga menos a través del tiempo. Y todo esto se aceleró en las décadas de los años 70 y 80, donde ocurrieron eventos únicos en la historia que son los siguientes. El primer evento sucedió en 1971, donde los gobiernos en el mundo se desvincularon del patrón oro, es decir, anteriormente los países para poder aplicar políticas económicas estaban obligados a tener reservas de oro llamada Gold Standard, pero que por medio de un decretazo del presidente Richard Nixon de Estados Unidos
eliminaron esa política económica y desde ese entonces los países podían imprimir su propio dinero a sus anchas y pues aceleró la devaluación del dinero, perdiendo el poder adquisitivo de toda la gente. Es decir, que el dinero fue valiendo cada día menos y comprabas menos productos y servicios, y para echarle más leña al fuego empeoró la situación por las pésimas políticas de los gobiernos de muchos países a lo largo de las décadas. Ejemplos, pues hay muchos: México, Venezuela, Argentina, Ecuador, El Salvador, Rusia, Brasil, Chile, Turquía, Zimbabue, Alemania, España, etc. De hecho, casi todos los países del mundo no supieron hacer las cosas como deberían, ni siquiera Estados Unidos. El segundo evento que sucedió en esas décadas y que todavía está aquí es y se trata de la globalización en la que estamos todos. Y explicada de forma sencilla, la globalización fue el acercamiento y la interconexión entre los países del mundo para comercializar, compartir culturas, ciencia, tener diálogos y comunicación para afrontar problemas globales, entre otras cosas más. Y pues todo muy bien, ¿verdad? Pero ahora te preguntarás, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de que no alcanza el dinero, de que la vida está más cara y que la situación económica de las familias está empeorando? Pues déjame decirte que tiene que ver todo, y te lo explico. La industrialización y el crecimiento de los países, tanto económico como demográfico, en las décadas de los 50, 60 y 70 dio apertura a una globalización más interconectada y fueron entrando más países en esta dinámica, especialmente los países pobres, y por ende más personas entraron al mercado a competir. Muchas industrias y fábricas se mudaron a esos países por cuestiones meramente económicas, ya que podían pagar menos a los trabajadores en dichos países haciendo lo mismo que previamente hacían en el país de origen. Es decir, los países ricos pusieron sus fábricas en países pobres de aquel entonces, y el ejemplo más notable fue China. Por eso ahora es conocida como la fábrica del mundo. Y en aquellos años también te recuerdo que la generación de nuestros abuelos tenían hasta 10 hijos o más. Y entonces la globalización hizo que más personas en el mundo entraran al mercado laboral. Y también es importante mencionar que en esas décadas las mujeres también entraron al mercado laboral. Tal vez te diste cuenta que en los tiempos de los abuelos, solo trabajaba el hombre y la mujer se quedaba en casa cuidando a los hijos. Entonces, al aumentar la población en un mundo globalizado, compites por trabajos contra personas no solamente de tu propio país, sino de todo el mundo. Aquí es donde entra la ecuación de la regla básica de la economía: oferta y demanda. Te lo explico. Más personas en el mundo equivale a más oferta, y los trabajos equivalen a la demanda. Y aunque se siguen creando más trabajos, lo cierto es que es superado por más personas que entran al mercado laboral o que buscan trabajos. Justamente lo que te platiqué hace rato. Es decir, hay más gente que trabajos disponibles. Y esa es una de varias razones del por qué los salarios no crecen. Y también es una de las razones del por qué muchas personas tienen que emigrar a otra parte de su país en búsqueda de trabajos. Y muchos otros tienen que emigrar hacia otros países como lo hice yo. Y aunque tengas tu carrera, ya sea doctor, abogado, ingeniero, psicólogo, etc., cada vez hay más personas graduándose en esas carreras. Eso significa que es más oferta. Y aunque podrían ganar un salario mayor a la media, simplemente no es suficiente. Y es verdad que los salarios suben cada año. Sin embargo, los costos de vida suben aún más, por mayor demanda creada por más personas en el mundo. Explicada de manera simple, los salarios en el mundo no han crecido a ritmo de la inflación e incluso se han estancado. Y lo peor es que los salarios seguirán esta tendencia en los siguientes años. Los salarios cada vez son más precarios y seguirán expandiéndose en casi todos los niveles de industrias laborales. No importa si eres profesionista, ingeniero, médico, abogado, arquitecto, etc. Y si vives en un país rico o un país pobre, a todos nos afecta de mayor o menor medida. No hay diferencia ahí. Tu percepción de ahora y la que tendrás en los siguientes años será algo así como: qué bien, estoy ganando más, pero las cosas están costando mucho más. O cada vez me alcanza para menos a pesar de que mi salario o ganancias sean mayores.
Y si esperas o crees que los gobiernos resolverán estos problemas, estás muy equivocado. Ellos solo le están poniendo un parche o un curita en medio de una cirugía de corazón abierto a la gente o a la sociedad. Ese es un problema muy grande. Estas son las malas noticias. Suena muy catastrófico, lo sé, pero esa es la realidad. Y tú y yo no podemos hacer nada para resolver todo este desastre. Y solo existen dos soluciones. La primera es un reseteo financiero global acompañado con guerras y un caos social nunca antes visto y que no sabemos cuándo sucederá. Quizás en 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 200 años. Nadie sabe cuándo. Sin embargo, sucederá porque el sistema político y económico mundial en la que vivimos es insostenible. Aunque ese ya es otro tema para otro video. Y la segunda solución es: si has llegado hasta aquí, muchas felicidades. Ahora entiendes mejor la situación actual y ya sabes más que el 90% de la población. Ahora te voy a contar las buenas noticias y las soluciones, pero antes de eso te voy a compartir una reflexión. En las escuelas primarias se enseñan español y matemáticas desde el primer grado hasta el sexto grado, ¿correcto? En las escuelas secundarias se enseñan español y matemáticas desde el primer grado hasta el sexto grado, ¿correcto? En las escuelas preparatorias se enseñan español y matemáticas desde el primer semestre hasta el sexto semestre, ¿correcto? En las universidades enseñan literatura, que es prácticamente español, y matemáticas y sus variantes durante toda la carrera, ¿correcto? ¿Y por qué nos enseñan español? O en este caso el lenguaje y las matemáticas en las escuelas. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Porque esas materias son el núcleo y la base de la sociedad. Sin estas materias no existiría una civilización, ni el mundo tal y como lo conocemos. Pero falta algo. El ingrediente principal para formar la Trinidad junto al lenguaje y las matemáticas. Y ese algo lo utilizamos mucho y que ha acompañado a la humanidad desde los tiempos antiguos. Algo que mueve a las personas desde su lado primitivo hasta su lado más intelectual. Ese algo que todas las personas buscan obtener y tener la mayor cantidad posible y que representa para las personas su misma supervivencia y que desvela la verdadera cara de la gente una vez que poseen las grandes cantidades. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿No? Se trata del dinero. Es esa palabra que a la mayoría de las personas les causa ansiedad, estrés, tabú, maldad, egoísmo y toda connotación y creencias negativas. ¿Y por qué sucede esto? Simple, porque nunca se nos enseñó educación financiera. Lo repito y tatúatelo en tu mente. Nunca se nos enseñó educación financiera, ni en las familias, ni en las escuelas, ni en la sociedad, y hemos arrastrado ese ciclo nocivo por muchas generaciones. La población del mundo en general es analfabeta e ignorante en educación financiera. Sé que son palabras duras y muy crudas, pero necesitamos reaccionar y despertar. Déjame te lo explico. Regresando a las escuelas, el español y las matemáticas son una materia o asignaturas obligatorias y nos fueron enseñados por niveles, es decir, en el kinder nos enseñaron las vocales y el abecedario, que sería el primer nivel en este caso del español. Y ahí mismo en el kinder nos enseñaron los primeros números, es decir, el primer nivel de matemáticas. Y conforme vas creciendo y vas pasando los diferentes grados desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, te van enseñando niveles más avanzados de español y matemáticas. En cambio, la educación financiera nunca ha sido promovida o enseñada en ninguna parte. Incluso en las carreras de economía o relacionadas en finanzas solo se toca la superficie o la punta del iceberg de lo que es la educación financiera. Y eso es una tremenda locura porque el dinero ha sido utilizado como herramienta o modo de intercambio de productos y servicios para el crecimiento de toda una civilización, así como fue la lengua y las matemáticas. Entonces,
¿Por qué no incluyen asignaturas o la materia de educación financiera en las escuelas desde el nivel básico? ¿Por qué no nos enseñaron educación financiera en las escuelas desde niños? La pobreza no hubiera existido. ¿Te imaginas un mundo sin el lenguaje y las matemáticas? ¿Un mundo donde la gente no se pudiera comunicar y no pudiera contar? Pues vivimos en un mundo analfabeta y deliberadamente ignorante en educación financiera. Hay muchas personas que hablan de una gran conspiración para someter y controlar a la sociedad, pero pues ese es otro tema para otro video. A lo largo de los años me ha interesado en cómo funciona el sistema económico mundial y he estado aprendiendo de los mayores expertos en finanzas de Estados Unidos, y una de las cosas que me di cuenta fue que las personas del top 1% más ricos e influyentes de Estados Unidos y del mundo les enseñan a sus hijos educación financiera. Y si tú crees o piensas que la educación financiera solo se trata de hacer algunas cuentas, cálculos mentales, presupuestos o ahorrar, solo estás viendo la punta del gran iceberg. Realmente estás viendo una milésima parte de lo que significa educación financiera. Y para no hacer este video tan largo, solo mencionaré los componentes esenciales de la educación financiera y las claves para dejar de vivir al día o cheque tras cheque. Los componentes esenciales de la educación financiera son: número 1. Comprensión de la psicología del dinero. Si logras desbloquear o hackear tu psicología del dinero, serás más feliz y vivirás mejor. Número 2. La libertad financiera. Esto es lo que realmente quieren las personas en vez de querer ser millonarios, pero aún no lo saben. Puedes vivir mejor que un millonario sin ser millonario. Número 3. Inversión. Esta es la base para crear riqueza. Número 4. Gestión de deudas. Es entender cómo funcionan, qué son las deudas buenas y malas, estrategias para pagarlas eficientemente, deudas sin intereses, etc. Número 5. Ahorro y presupuesto. Es aprender a saber ahorrar y tener tus presupuestos. El 70% de la población ni siquiera lo hace, y el restante que sí lo hacen mal. Número 6. La gestión de finanzas personales en pareja y en familia. Tú sabes que muchos negocios cierran sus puertas y también muchas empresas se declaran en bancarrota por gestionar mal su dinero. Esto también sucede en las finanzas personales, de pareja y de familia, que causa demasiado estrés y ansiedad por el dinero, desencadenando problemas mayores. Número 7. Gastos y consumo intencional. Es entender cómo funcionan las emociones humanas al comprar cosas y las razones que hay detrás de ello. Número 8. Planes de retiro y jubilación. El sistema de pensiones de todo el mundo será el primero en caer, y las pensiones actuales no son suficientes para una vida digna, y los jubilados me darán la razón. Y aunque la vida no la tenemos comprada, lo cierto es que la mayoría de las personas sí llegarán a viejos. Y por cierto, no habrá dinero para las pensiones que dan los gobiernos para las generaciones de nosotros, o la mía, que es los llamados millennials. Número 9. Comprensión del crédito y puntaje crediticio. Si llegas a comprender cómo funciona eso, literalmente tendrás a tu disposición el sistema financiero, y no para endeudarte, sino para ganar dinero. Por ejemplo, yo gano dinero sin hacer nada con las tarjetas de crédito, cuando todo el mundo tiene deudas en ellas. Número 10. Planificación y metas financieras. Tendrás claridad y los pasos precisos a seguir para cumplir tus metas financieras, ya sea casa, carro, negocio, retirarte más joven, etc., en un tiempo relativamente menor, y el ahorro de mucho dinero. Número 11. Comprensión de los impuestos. Algunas veces escuchaste que el 1% más rico del mundo no pagan impuestos o muy poco. Pues sí, es la verdad. Y todo es legal. Y nosotros también podemos hacer lo mismo.
Al entender cómo funciona el sistema tributario podemos ahorrar mucho dinero y acelerar nuestras metas financieras. Número 12. Comprensión sobre seguros y protección financiera. La vida es incierta, a veces estás abajo y a veces arriba, y forma parte del ciclo de la vida. Las malas rachas económicas pegan bien feo por cosas o situaciones inesperadas. Por eso son importantes los seguros de vida, de auto, de salud y los fondos de emergencia. Número 13. Comprensión del sistema financiero. Es entender en dónde estamos parados y cómo funciona la economía, los países, etc. En la primera parte de este video menciona algo sobre esto. Número 14. Planificación patrimonial como los testamentos y las herencias. Es importante saber esto para proteger a nuestras familias. Hay un dicho muy famoso que dice que al final no sabes para quién trabajas. Y muchas veces existen casos donde personas abusivas, egoístas y avariciosas se apropian de las cosas que hiciste o que hizo tu familia con tanto esfuerzo y sacrificio. Así que puedes evitar esto antes de que sea demasiado tarde. Y no importa lo poco o mucho que tengas, sí o sí tienes que saber hacer cómo funciona la planificación patrimonial. Número 15. Emprendimiento y negocios. Es importante educarnos en el área del emprendimiento y negocios, ya que esta es una opción que trae muchos beneficios en todos los sentidos. Si aprendes lo básico de cada uno de estos componentes esenciales de la educación financiera, cambiará tu vida para siempre. Y todas las personas podemos aprender esto sin importar qué estudios tenemos, dónde vivimos, qué edad tenemos, etc. Toda esta información la he explicado de forma muy resumida, ya que es muy compleja y extensa, por lo que seguiré creando videos educativos más profundos sobre cada uno de estos temas. Ojalá esta información te haya aportado valor. Te agradecería mucho si le das like y lo compartes a otras personas que también podrían ayudarles. Muchas gracias.